Este sonido, este siseo constante, era el destino inevitable de la radio en 1930. Todos los expertos decían que era una ley de la física. La estática no se podía eliminar. Pero Edwin Armstrong, el genio que ya nos había dado el superheterodino, tenía un secreto que iba a cambiar el mundo y que casi le cuesta la vida. Descubrió una forma de transmitir que era tan perfecta, tan limpia, que los gigantes de la industria como RCA se aterrorizaron. No era solo una mejora, era una amenaza para su imperio de millones de dólares. Hoy vamos a destripar el circuito que mató al ruido, el limitador de Armstrong, y vamos a ver por qué este invento, que hoy llevas en tu bolsillo, terminó con su creador saltando desde un piso 13. Bienvenidos a Teoría del Ánodo. Hoy, la guerra secreta entre la AM y la FM. Para entender por qué la FM fue una revolución, primero debemos ver el pecado original de la radio, la modulación de amplitud o AM. En este sistema, la información de audio se pega a la portadora variando su voltaje, su fuerza. Si la voz sube de volumen, la amplitud crece. Si baja, la amplitud decrece. Es un sistema elegante y sencillo de demodular, pero tiene un talón de Aquiles catastrófico. Es vulnerable a todo lo que emita electricidad. Pensad en esto. Un rayo en una tormenta es, en esencia, un pulso gigante de amplitud. Cuando ese pulso llega a tu antena, el receptor de AM no sabe distinguir entre el estallido del rayo y la nota más alta de una sinfonía. Para el detector de diodo, ambos son solo picos de voltaje. Este es el ruido atmosférico. Cuanta más potencia dabas a una emisora de AM para que llegara más lejos, más ruido captaba también. Era una batalla perdida. Los ingenieros de RCA daban por hecho que la radio siempre tendría ese siseo de fondo hasta que Armstrong decidió dejar de mirar la altura de la onda. Él propuso algo que sonaba a locura. Si el ruido ataca a la amplitud, entonces vamos a ignorar la amplitud por completo. La solución de Armstrong fue radical. Si el ruido vive en la amplitud, simplemente vamos a cortarle la cabeza. Para ello diseñó una etapa que hoy conocemos como el limitador. Técnicamente, un limitador es un amplificador de frecuencia intermedia, configurado para saturarse casi de inmediato. Mientras que en un receptor de AM buscamos el extremo opuesto. Armstrong usó válvulas como la 6SJ7 con voltajes de placa y pantalla bajísimos. Al bajar el voltaje, la válvula se queda sin espacio para amplificar. En cuanto la señal de entrada sube un poco, la placa alcanza su corriente máxima y se detiene. No importa cuánto ruido traiga el rayo o el motor del vecino, la válvula simplemente no puede representarlo. Entra una señal deforme y llena de picos de estática y sale una onda cuadrada perfecta de amplitud constante. Hemos rebanado el ruido de amplitud, pero ¿hemos perdido la música? No, porque en FM la información no es la altura del pico, sino cuántas veces oscila por segundo. Al limitador no le importa la fuerza, solo la velocidad. La música sigue ahí, pero el ruido ha sido ejecutado. Ahora tenemos una señal limpia, pero es una onda cuadrada de amplitud constante. Si la pasáramos directamente a un altavoz, no oiríamos nada más que un zumbido ultrasónico. Necesitamos un traductor, el discriminador de Foster-Seeley. Este circuito es una obra maestra del desfase. Consta de un transformador especial donde el primario y el secundario están sintonizados exactamente a la misma frecuencia, por ejemplo, 10,7 MHz. Pero Armstrong hizo algo brillante. Inyectó la señal del primario justo en el centro del secundario. Cuando la emisora no modula nada, las señales en los dos diodos están desfasadas exactamente 90 grados. Al ser iguales y opuestas, se cancelan entre sí. La salida es 0 voltios. Silencio absoluto. Pero fijaos qué ocurre cuando la frecuencia de la emisora empieza a bailar con la música. Si la frecuencia sube, el desfase cambia. Uno de los diodos recibe más energía que el otro y genera un voltaje positivo. Si la frecuencia baja, el otro diodo toma el mando y genera un voltaje negativo. El discriminador está convirtiendo la velocidad de la onda directamente en tensión eléctrica. Es un convertidor de frecuencia a voltaje en tiempo real. Lo que antes era una oscilación invisible, ahora es la onda de audio que podemos escuchar. Pero este circuito era tan preciso y delicado de ajustar que RCA se dio cuenta de algo. La FM de Armstrong era demasiado buena, y eso la hacía peligrosa. Armstrong no solo era un genio, era un idealista. Creía que la superioridad técnica de la FM se impondría por sí sola, pero no contaba con el hombre más poderoso de las ondas, David Sarnoff, el zar de la RCA. Para Sarnoff,
La FM no era un avance, era una declaración de guerra. RCA poseía miles de patentes de AM y una red de emisoras que cubría todo el país. Si la FM de Armstrong triunfaba, el imperio de Sarnoff se convertiría en chatarra de la noche a la mañana. En 1945 ejecutaron su golpe maestro. Bajo la presión de RCA, la FCC tomó una decisión sin precedentes. Ordenaron desplazar toda la banda de FM, pasó de los 42 a 50 MHz originales a los 88 a 108 MHz que conocemos hoy. El pretexto oficial, supuestas interferencias solares que arruinarían la señal. La realidad, dejar obsoletas instantáneamente las 50 emisoras de Armstrong y los 500.000 receptores que la gente ya había comprado. El ecosistema de Armstrong fue aniquilado por un plumazo burocrático. Armstrong tuvo que empezar de cero, gastando su propia fortuna para rediseñar todo. Fue el inicio de una guerra legal de desgaste que duraría años y que llevaría al genio al límite de su resistencia. Armstrong no se rindió, gastó cada centavo de su fortuna, millones de dólares en la época, en demandas contra RCA y otras compañías que usaban sus patentes de FM sin pagarle un solo centavo. La estrategia de los abogados de Sarnoff era simple: agotar al genio. Dilataran los juicios durante años, alegando que Armstrong no había inventado la FM, sino que solo la había mejorado. Una mentira técnica que Armstrong no podía soportar. Solo, arruinado y con su salud mental quebrada por la traición de la industria que él mismo había ayudado a crear, Edwin Armstrong tomó una decisión final en una fría noche de enero de 1954. Se puso su abrigo, su sombrero y sus guantes y saltó desde el piso 13 de su apartamento. En su nota de suicidio, le pedía perdón a su mujer por no haber podido ganar la batalla contra los gigantes. El hombre que mató al ruido murió en el más absoluto silencio. Irónicamente, solo unas semanas después de su muerte, RCA empezó a pagar licencias de FM a su viuda. Habían ganado la guerra, pero el mundo nunca volvería a ser el mismo sin él. La física siempre acaba dándole la razón a quien la entiende. RCA ganó la batalla legal en aquel entonces, pero la realidad es que hoy el mundo se mueve gracias a los principios de Edwin Armstrong. No es solo la radio musical, los sistemas de comunicaciones críticas, el wifi de tu casa o incluso la telefonía móvil moderna, todos beben de la fuente que Armstrong abrió con su limitador y su discriminador. Él nos enseñó que el ruido no es algo contra lo que hay que luchar con fuerza bruta, sino con inteligencia matemática. La próxima vez que escuches una señal limpia, recuerda que alguien dio su vida para que el silencio fuera real. Si te ha gustado este viaje por la ingeniería olvidada, dale al like y suscríbete para más teoría del ánodo. Nos vemos en el próximo vídeo.